Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Pedimos, Padre, que al estudiar sobre las profecías de tiempo y cómo se relacionan con los profetas, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría divina para que podamos comprender la gran importancia de lo que vamos a estudiar. Te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Tal como mencioné en mi oración, vamos a estudiar en nuestro tema de hoy las profecías de tiempo y los profetas. Vamos a analizar 5 grandes profecías de tiempo que menciona la Sagrada Escritura. Ahora, estas 5 profecías de tiempo tienen que ver con algunos de los eventos más extraordinarios en la historia de la salvación como se haya registrado en la Sagrada Escritura. Estas profecías de tiempo tienen que ver con el primer profeta que menciona la Biblia. Tiene que ver con el diluvio universal. Tienen que ver con el éxodo de Israel de Egipto. Tienen que ver con el cautiverio de Israel en Babilonia. Y tienen que ver con la venida del Mesías y últimamente con el comienzo del gran juicio final. Es decir, las profecías de tiempo que vamos a estudiar no son profecías insignificantes. Son profecías que marcan los grandes eventos de la historia de la salvación que encontramos en el Sagrado Libro de Dios. Ahora, lo que quiero hacer es describir a manera de introducción la forma en que opera Dios cuando da o cuando dio estas profecías de tiempo. Hay cierto proceso que sigue Dios cuando llama a un profeta y le da una profecía de tiempo. Y lo que quiero es, al comenzar, explicarles ese proceso que sigue Dios. Es el siguiente. Lo primero que hace Dios es llamar a un profeta. Dios llama a un profeta. Y a ese profeta Dios le imparte un mensaje. Vinculado con ese mensaje se encuentra una profecía de tiempo. Es decir, vinculada con la profecía o con el mensaje, hay un periodo de tiempo que se menciona. Ese mensaje que Dios le da a ese profeta es siempre un mensaje que tiene que ver con el juicio. Y vamos a encontrar que ese mensaje que está vinculado con una profecía de tiempo no es verdad presente para la época cuando ese profeta hizo su obra. Nuevamente repito, levanta Dios un profeta y al profeta le da un mensaje. Conectado con el mensaje hay un periodo de tiempo. El mensaje tiene que ver con juicio y el mensaje no es verdad presente para la época de ese profeta. Ahora, lo interesante es que después que pasa el periodo de tiempo en esa profecía que Dios le dio a ese profeta original, Dios levanta a otro profeta. Y a ese profeta que levanta Dios cuando el periodo de tiempo está terminando o ha terminado, Dios le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. Y ahora este mensaje dice, el mensaje que Dios le dio al primer profeta ahora se está cumpliendo. El mensaje que Dios le da a este segundo profeta siempre es un mensaje de juicio. No solamente es un mensaje de juicio, sino que es verdad presente para la época de ese profeta. Y finalmente, bajo el liderazgo del último profeta, Dios levanta bajo la dirección de ese profeta a un pueblo remanente de él.
Nuevamente, quiero repetir el proceso porque es la base para lo que vamos a estudiar. Dios levanta a un profeta, le da un mensaje. Vinculado con el mensaje, una profecía de tiempo. El mensaje tiene que ver con juicio y el mensaje no es para la época de ese profeta. Al llegar a su fin ese periodo de tiempo, o al acercarse en algunos casos la terminación de ese periodo de tiempo, Dios levanta a otro profeta. Le da el mismo mensaje que le dio el primer profeta. Ese profeta dice, el tiempo del cual habló el primer profeta se ha terminado. Ahora es verdad presente. Es un mensaje de juicio, al igual que con el primer profeta, y Dios saca a través del liderazgo del segundo profeta a un pueblo remanente. Ahora, como les mencioné, quiero compartir con ustedes 5 profecías de tiempo muy importantes de la Biblia, a donde Dios sigue este proceso. Vayan conmigo al libro de Judas, los versículos 14 y 15. Judas, el versículo 14, y vamos a leer el versículo 15 también. Aquí tenemos mención del primer profeta de la Sagrada Escritura. Se llamaba Enoc. Dice allí en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Fíjese que si profetizó tiene que haber sido profeta. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Y a qué va a venir el Señor con sus santos millares? Dice, para hacer juicio. Ahí está, un mensaje de juicio. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que Dios levanta a Enoc, le da un mensaje de juicio, de que Dios va a venir para juzgar a esa generación de impíos que se mencionan aquí en Judas 14 y 15. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿de qué juicio estaba hablando Enoc? La respuesta es doble. Porque Enoc estaba hablando de 2 grandes eventos que se realizaron, o uno se realizó y el otro se realizará en la historia. El primer evento fue el diluvio universal en los días de Noé. Y el segundo evento es la segunda venida de Jesús en poder y gloria. Y alguno dirá, Pastor Borg, ¿cómo sabe usted que Enoc estaba hablando de estos 2 eventos? La razón es muy sencilla. El Señor Jesucristo conectó los 2 eventos. En Mateo, el capítulo 24 y el versículo 37 al 39, Jesús nos explicó que lo que sucedió en los días de Noé sucederá de nuevo en los días cuando el Señor Jesucristo venga. Vamos a leer eso, San Mateo 24 y el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús conectó 2 eventos, el diluvio y la segunda venida. Así que Enoc, cuando dijo que Dios iba a venir en juicio, estaba hablando de estos 2 eventos. Estaba hablando del diluvio, cuando Dios iba a juzgar a los impíos de la raza humana, y está hablando de la segunda venida de Jesús. Ahora, alguno estará diciendo, está bien, Pastor Borg, el profeta primero de la Biblia, Enoc, Dios le dio un mensaje de juicio, de que Dios iba a venir en juicio, pero ¿dónde está aquí la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc? Bueno, para esto hay que estudiar con cuidado. En la Biblia no todo se encuentra en la superficie.
Vamos a San Mateo, Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Está hablando de Enoc y del hijo que tuvo Enoc. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Cómo se llamaba el hijo de Enoc? Se llamaba Matusalén. Ahora, eso es importante. Los nombres en el libro de Génesis tienen gran importancia. Más de 75 veces se enfatiza en Génesis la importancia del significado de los nombres. Por ejemplo, Abraham, Israel, Jacob, Sarai, Sara, Betel, Peniel. Cada uno de esos nombres tiene una importancia muy grande. Los nombres en Génesis no son meramente nombres, tienen un significado muy importante. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué significa el nombre Matusalén? En realidad este nombre se compone de dos palabras hebreas, es un nombre compuesto. La primera parte del nombre Matusalén viene del hebreo mut, que significa morir. La segunda parte del nombre de Matusalén viene del hebreo shalach, que significa enviar, morir y enviar. Juntando esas dos palabras, el nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Cuando muera será enviado. Inmediatamente uno se pregunta, cuando muera será enviado ¿qué? La respuesta es muy sencilla. Enoc, al ponerle a su hijo el nombre Matusalén, le está poniendo una profecía de tiempo. Porque está diciendo que cuando Matusalén muera, se va a cumplir el juicio del cual habla la Biblia en Judas 14 y 15. Es decir, cuando muera, será enviado el juicio del cual habló Enoc. Es decir, que Matusalén iba a morir el mismo año del diluvio. Y alguna persona dice, pastor, ¿usted tiene alguna forma de comprobar que Matusalén murió el año del diluvio? Bueno, no les estaría diciendo esto si no tuviera evidencia bíblica. En primer lugar, quiero mencionar que la tradición judía, que no la aceptamos como absoluta, pero la tradición judía explica que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Es decir, murió el año del diluvio 10 días antes. Ahora, la Biblia no dice 10 días antes, pero les voy a comprobar que la Biblia sí enseña que Matusalén murió el año del diluvio. Cuando muera, el juicio del diluvio será enviado. Note lo que dice en Génesis el capítulo 5 y el versículo 25. Génesis 5 y el versículo 25. Dice allí, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Quiero que anoten 187. Muy importante, desde que Matusalén nació hasta que tuvo a Lamec, vivió 187 años. Ahora, vamos al versículo 28. Dice, vivió Lamec desde cuando él nació 182 años y engendró un hijo. Y ese hijo se llamaba Noé. Así que tienen que sumarle a 187, 182. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? Noten Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11. Dice así, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. Ahora, lo que queremos hacer es sumar 187 más 182 más 600, que nos lleva desde el tiempo en que nació Matusalén hasta el tiempo en que vino el diluvio.
Ahora, ustedes hicieron esa operación matemática. ¿Cuánto da 187 más 182 más 600? Da 969. Ahora, ¿cuántos años vivió Matusalén? Note lo que dice Génesis 5 y el versículo 27. Génesis 5 y el versículo 27. Dice allí, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Pregunta entonces, ¿murió Matusalén el año del diluvio? Absolutamente. Así que cuando Enoc le puso Matusalén, le estaba poniendo una profecía de tiempo. Estaba diciendo, cuando mueras, el juicio del cual yo hablé será enviado. Ahora, lo interesante es que este mensaje no era para los días de Enoc. Enoc fue transportado al cielo, dice la Biblia, y no vio cumplirse esta profecía. Es decir, no era para su época, no era verdad presente para su tiempo. Así que Dios llamó a Enoc, le dio un mensaje de juicio. Conectado con el mensaje de juicio había una profecía de tiempo, y esta profecía no era para los días de Enoc, era para el tiempo del cumplimiento. Ahora, se me ocurre preguntar, al final de este periodo, cuando iba a venir el juicio, levantó Dios a otro profeta que impartió el mismo mensaje que había impartido Enoc. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Ese profeta se llamó Noé. La Biblia dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Es decir, la sociedad estaba como dijo Enoc. Y por lo tanto Dios ahora llama a Noé. Y Noé predica y le dice a la gente, el tiempo del cual habló Enoc se está terminando. Esa profecía se va a cumplir en este tiempo. Arrepiéntete y entrégate a Dios. Note lo que dice en cuanto a Noé en segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Segunda de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Está hablando de Noé. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. La palabra pregonero significa predicador en griego. Predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Yo pregunto, ¿es eso lo que profetizó Enoc, que Dios iba a castigar a los impíos por su impiedad? Claro que sí. ¿Y quién anunció que Dios lo iba a hacer en su época? Fue Noé. Noé fue el profeta que se levantó al final de este periodo e hizo verdad presente el mensaje que había proclamado anteriormente Enoc. Ahora yo pregunto, ¿salvó Noé bajo su liderazgo a un pueblo remanente? Claro que sí. ¿Cuántas personas fueron salvas cuando Dios vino en juicio contra el mundo antediluviano? Ustedes saben, se salvaron un total de ¿qué? De 8 personas. Es decir, bajo el segundo profeta, Dios saca a un remanente. Este es el primer ejemplo de cómo obra Dios cuando llama a un profeta y le da una profecía de tiempo. Llama al profeta, le da un mensaje. Junto con el mensaje, una profecía de tiempo. Y le dice, esta profecía no es para tu época. Cuando está llegando el periodo a su fin, Dios levanta a otro profeta. Tiene el mismo mensaje de juicio. Dice, este mensaje de aquel profeta ahora es verdad presente, porque el tiempo está llegando a su fin. Y Dios, bajo el liderazgo de ese profeta, saca a un pueblo remanente. Los primeros 2 profetas con quienes Dios hace esto son Enoc y Noé. Ahora vamos a nuestro segundo ejemplo. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Aquí se habla de un individuo que generalmente no pensamos de él como un profeta. Pensamos de él más bien como un patriarca. Estoy refiriéndome a Abraham, el padre de todos los fieles.
Pero la Biblia nos dice que Abraham fue profeta. Ahora permítame darles ese versículo en Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7, pero primero les doy un poquito de contexto. Nos dicen en este capítulo 20 que Abraham fue a la ciudad de Gerar y el rey allí se llamaba Abimelech. Y claro, parece que Sara, la esposa de Abraham, era muy hermosa y Abraham tenía miedo de que Abimelech tomara a su esposa y lo matara a él. Entonces Abraham le dice a Sara: mira, Sara, dile a Abimelech que eres mi hermana. Que era una verdad, pero era solamente una verdad parcial, que es una mentira total. Y entonces Abimelech tomó a Sara por mujer y Dios se le apareció a Abimelech en sueños. Y aquí es que leemos Génesis 20 y el versículo 7. Dice Dios a Abimelech: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Yo pregunto entonces, ¿era Abraham un profeta según este pasaje? Claro que era un profeta. Ahora, ¿qué profecía de tiempo le dio Dios a Abraham? Vamos a Génesis, el capítulo 15 y los versículos 13 y 14. Génesis 15 y los versículos 13 y 14. Fíjense que este profeta que Dios llama, Dios le da un mensaje vinculado con una profecía de tiempo. Dice allí, empezando en el versículo 13 del capítulo 15, lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Yo pregunto, ¿es esa una profecía de tiempo? Claro que sí. Dios está diciendo a través del profeta Abraham que el pueblo de Dios iba a ser oprimido por 400 años. Pero luego noten el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. ¿Es un mensaje de juicio? ¿Cómo no? Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios entonces llama a Abraham el profeta, le da un mensaje. Con el mensaje le da una profecía de tiempo, de que el pueblo de Dios iba a ser oprimido 400 años, pero al final del periodo Dios los iba a librar de su servidumbre. Ahora yo me pregunto, ¿será que este mensaje era para los días de Abraham? No. En realidad esto no era verdad presente para el tiempo de Abraham. Note lo que dice Génesis, el capítulo 15 y el versículo 15. Dice Dios a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, tú vas a morir, tú vas a descansar en paz, y esta profecía no se aplica a ti. Te vas a poner viejo y en tus días no se va a cumplir esta profecía. Ahora yo pregunto, cuando los 400 años llegaron a su final, ¿levantó Dios a otro profeta para hacer verdad presente esta profecía? Claro que sí. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Se llamaba Moisés, exactamente. Generalmente no pensamos de Moisés como profeta. Pensamos de Moisés como el gran líder de Israel, el líder del Éxodo. Pero la Biblia nos dice que Moisés fue un profeta. Vamos a notarlo en el libro de Oseas, el capítulo 12 y el versículo 13. Oseas, el capítulo 12 y el versículo 13. Está hablando de la liberación de Israel de Egipto. Y dice aquí: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Noten entonces que Moisés fue el gran profeta que dirigió al pueblo de Israel en su éxodo de Egipto.
Yo pregunto entonces, Moisés hizo verdad presente el mensaje que había dado Abraham mucho antes que esto, en cuanto a los 400 años. Claro que sí. Es más, en Éxodo 12, 40 y 41, fíjense cómo opera Dios en forma maravillosa. Nos dice ahí en Éxodo 12 que el mismo día en que se cumplió esta profecía que Dios le dio a Abraham, Dios a través de Moisés libró al pueblo de Israel de Egipto. A través de la obra de Moisés, este segundo profeta. Ahora yo pregunto, ¿Moisés salvó o sacó a un remanente bajo su liderazgo? Claro que sí. ¿Quiénes fueron? El pueblo de Israel fue salvado bajo el liderazgo de Moisés. Así que encontramos el mismo proceso. Dios llama a un profeta, le da un mensaje, lo conecta con una profecía de tiempo, le dice, esto no es para tu época. Pasa el periodo de tiempo, cuando llega a su final o está llegando a su final, Dios levanta a otro profeta, le da el mismo mensaje. Dice, el tiempo se ha cumplido. Esto es verdad presente para esta época. Dios viene en juicio y Dios salva a un pueblo remanente. Ahora queremos ir a nuestro tercer ejemplo de la Sagrada Escritura. Vayan conmigo al libro de Jeremías, el capítulo 25. Jeremías, el capítulo 25, y voy a leer los versículos 11 y 12. Jeremías 25, y los versículos 11 y 12, les doy un poquito de contexto. El pueblo de Israel, después que salió de Egipto y se estableció en Canaán, constantemente apostató contra Dios. Y por lo tanto Dios dijo, los voy a llevar cautivos a Babilonia para que queden curados de la idolatría. Los voy a llevar allá a Babilonia, voy a permitir que Nabucodonosor los oprima por causa de su idolatría para ver si quedan curados de la idolatría. Ahora noten Jeremías, el capítulo 25 y los versículos 11 y 12. Dios está profetizando lo que va a suceder con su pueblo. Dice, toda esta tierra, que es la tierra de Judea, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto tiempo? 70 años. Pregunta, ¿fue Jeremías un profeta? Yo no sé si es necesario leer un versículo de la Biblia. Vamos a hacerlo. No dejemos ningún punto sin cubrir. Vayan conmigo a Jeremías, el capítulo 1 y el versículo 5. Jeremías 1 y el versículo 5. Aquí dice que Dios llamó a Jeremías como profeta desde el vientre de su madre. Dice allí, en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, aún antes dice aquí, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿fue Jeremías un profeta? Claro que sí. ¿Le dio Dios un mensaje? ¿Cómo no? ¿Ese mensaje estaba conectado con una profecía de tiempo? Claro que sí. Ahora, noten lo que dice el versículo 12 de Jeremías 25. Y cuando sean cumplidos los 70 años, es decir, cuando este periodo de tiempo llegue a su fin, castigaré al rey de Babilonia. ¿Va a venir en juicio Dios contra el rey de Babilonia? ¿Va a juzgarlo? Claro que sí. Dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su iniquidad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios dice a través de Jeremías, voy a permitir que mi pueblo vaya cautivo a Babilonia. Allí van a permanecer 70 años. Al final de los 70 años, yo los voy a sacar y los voy a librar de Babilonia y van a regresar otra vez a su tierra. Muy interesante. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía era para los días de Jeremías? No. En realidad Jeremías murió décadas antes de que se cumpliese esta profecía. Y sin embargo Dios llamó a Jeremías, le dio
el mensaje era un mensaje de juicio, iba vinculado con una profecía de tiempo, pero Dios le dice a Jeremías, esto no es para tu época. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, levantó Dios a otro profeta para apuntar a esta profecía y decir, mire, la profecía se ha cumplido, Dios va a librar a su pueblo. Claro que sí. ¿Quién fue ese profeta? Se llamó Daniel. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 9 y los versículos 1 y 2. Daniel 9 y los versículos 1 y también el versículo 2. Dice aquí, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, dicho sea de paso, esto está sucediendo en el año 538 antes de Cristo. Babilonia acabó de caer el año anterior. 538. Los 70 años se terminan en el año 536, 2 años después. Y fíjense la profecía que está estudiando Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué está estudiando Daniel al final de este periodo? La profecía de los 70 años, porque él tiene que dirigir al pueblo de Dios en su éxodo de Babilonia, como Moisés había dirigido a Israel en su éxodo de Egipto. Es decir, que Daniel hace de esta profecía de los 70 años verdad presente. Él dice, ahora Dios ha juzgado a Babilonia, Dios va a cumplir lo que dijo, nos va a sacar de Babilonia y nos va a llevar a nuestra tierra cuando terminen los 70 años. Y saben que 2 años después, según Esdras, el capítulo 1 y el versículo 1 al 4, Ciro dio un decreto de que el pueblo de Israel debía nuevamente regresar a Jerusalén para reedificar el templo de Jehová. Es decir, que el profeta que hizo verdad presente esta profecía de Jeremías fue Daniel. Y yo pregunto, bajo el liderazgo de Daniel, ¿salvó y sacó Dios de Babilonia a un remanente? Claro que sí. El pueblo de Israel, Dios lo sacó y lo llevó otra vez a su tierra. Regresaron 50,000 personas que habían estado cautivas en Babilonia. Ese es nuestro tercer ejemplo. Fíjense cómo Dios obra matemáticamente en este asunto. Vamos al cuarto ejemplo. Hay otra profecía en el libro de Daniel que es muy importante. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. ¿Han oído hablar de la profecía de las 70 semanas? Ahora, yo no voy a leer el pasaje, les voy a dar la referencia. Se encuentra en Daniel 9 y los versículos 24 al 27. Lo que quiero subrayar es esto, que esa profecía apunta a 3 grandes eventos en la vida del Mesías. En primer lugar, esa profecía dice que después de las primeras 69 semanas, que son 483 años, iba a ser ungido el que iba a ser el Mesías. Y esa es una redundancia porque la palabra Mesías significa ungido. Es decir, se iba a ungir al que Dios había escogido para salvar a su pueblo. Es decir, que hacia el final de este periodo, durante la última semana de las 70, iban a pasar 3 cosas. Número 1, el ungimiento del Mesías. En segundo lugar, se enfatiza que a la mitad de esa última semana, es decir, después de los primeros 3 años y medio de esa semana número 70, se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice que sería cortado. Y dice que causaría que los sacrificios y las ofrendas cesaran. Es decir, las ofrendas ya no iban a tener ningún significado, ninguna trascendencia. Y luego, el último evento es, por el rechazo del pueblo, del Mesías, la puerta de la gracia se iba a cerrar para la nación judía
al terminar las 70 semanas. Eso sería en el año 34. Es decir, la última semana, exactamente como dice aquí, el Mesías iba a ser ungido, el Mesías durante esa semana iba a morir y durante esa semana se iba a cerrar la puerta de la gracia para la nación judía. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era verdad presente para los días de Daniel? No, porque esta es una profecía de 490 años. Los primeros 483 años iban a pasar 69 semanas, luego iba a venir la última semana. Daniel había muerto centenares de años antes de que se cumpliera esta profecía con el Mesías. Es decir, Dios le dio este mensaje a Daniel en cuanto a lo que iba a suceder al final de esta profecía, pero esa profecía no era para los días de Daniel. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje que Dios le dio a Daniel era un mensaje de juicio? Sí. Claro que sí. ¿Por qué fue castigado el Señor Jesucristo? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Fue juzgado por su Padre porque Él estaba cargando nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. Y yo pregunto, cuando vino a Roma contra la ciudad de Jerusalén, ¿fue un juicio de Dios contra Jerusalén por haber rechazado al Mesías? Claro que sí. Es decir, que el mensaje que Dios le dio a Daniel era un mensaje de juicio. Era un mensaje conectado con una profecía de tiempo y no era para su época. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, hacia el final de este periodo, ¿levantó Dios a otro profeta que hizo verdad presente esta profecía? Claro que sí. ¿Cómo se llamó ese profeta? Se llamó Juan el Bautista. Vamos a anotarlo. Juan, el capítulo 1, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 29. Juan 1 y el versículo 29. Dicho sea de paso, ¿quién fue el que bautizó a Jesús? Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Fue Jesús ungido cuando fue bautizado? Claro que sí. ¿Qué cayó sobre Jesús cuando él fue bautizado? El Espíritu Santo en forma de paloma, es decir, fue ungido por el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús inmediatamente después de ser bautizado, según Lucas 4, comenzó su ministerio en Nazaret y dice, el Espíritu de Dios es sobre mí y me ha ungido. Y luego habla para predicar a los que están tristes, a los encarcelados, a los pobres, etc. Es decir, había sido ungido por el Espíritu Santo cuando fue bautizado. ¿Y quién fue el que lo bautizó? Juan el Bautista. Recuerdan que en la profecía de las 70 semanas, el primer gran evento iba a ser el ungimiento del Mesías. Ahora, ¿cómo introdujo Juan el Bautista al Mesías? Noten Juan 1 y el versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan, a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fíjense, ungido y lo presentó como el Cordero de Dios. Noten el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué era lo que pasaba con los corderos en Israel? Los corderos eran sacrificados. ¿Cuál era el segundo gran evento de la profecía de las 70 semanas? Que el Mesías iba a ser ¿qué? Cortado, que el Mesías iba a morir. Y Juan el Bautista lo introduce como el Cordero que va a morir. Juan el Bautista lo bautiza y en ese momento Jesús es ungido. Ahora yo pregunto, ¿será que Juan el Bautista también habló a los judíos en cuanto al hecho de que si no se arrepentían se iba a cerrar la puerta de la oportunidad para ellos? Claro que sí. Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. San Mateo, el capítulo 3, y quiero leer el versículo 10. San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 10. Aquí Juan el Bautista está comenzando su ministerio.
Y vamos a leer el versículo 9 para el contexto. Dice Juan el Bautista: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Es decir, no se jacten de que son judíos literales. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Saben que en el deseado de todas las gentes dice que no estaba Juan apuntando a un montón de piedras, sino que estaba apuntando a los soldados gentiles que se habían presentado para el bautismo de Juan. Porque los judíos pensaban que los gentiles eran piedras, porque según ellos tenían un corazón de piedra. Les decían cerdos, porque supuestamente eran inmundos, y les decían también perros a los gentiles. Imagínense eso. Les decían piedras. Dios está diciendo a través de Juan el Bautista: mire, no piensen que son gran cosa porque son hijos de Abraham, porque Dios, si quiere, puede levantar hijos de Abraham de estos gentiles, si Él quiere. Y luego noten el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fíjense, quiero que noten que está hablando de árboles y luego habla de uno. Dice, por tanto, todo árbol, singular, todo árbol que no da buen, ¿qué? Fruto, es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Yo pregunto, ¿es ese un mensaje de juicio? Sí. Oh, claro que sí. Ahora, ¿a qué árbol se estaba refiriendo Juan el Bautista cuando dijo cualquier árbol que no produzca fruto será cortado y echado en el fuego? En realidad estaba hablando del pueblo judío, que profesaban ser hijos de Abraham, pero sus obras, sus frutos mostraban que no eran hijos de Abraham. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una historia, no la vamos a buscar, pero se las voy a relatar. Al final del ministerio de Jesús, solo unos pocos días antes de su muerte, Jesús vio en la distancia a una higuera y tenía hambre. Y le dice a los discípulos, miren, vamos allá a la higuera a ver si conseguimos algún fruto porque tengo hambre. Y los discípulos, está bien, nosotros también tenemos hambre. Y van con Jesús y cuando llegan al árbol, esa higuera con hojas hermosas, frondosas, dice la Biblia que no tenía ni un solo higo. Ahora, en Tierra Santa, cuando la higuera tiene hojas, significa que debe tener fruto. Porque primero le sale el fruto y luego después le salen las hojas anunciando que tiene fruto. Si tenía hojas, debía haber tenido fruto, pero no tenía. Es decir, era un árbol que no había producido fruto. Y por lo tanto el Señor Jesucristo le dijo a ese árbol, nunca más crezca fruto sobre ti, jamás. Y dice la Biblia que el siguiente día, cuando Jesús pasó con los discípulos por allí, esa higuera se había secado desde sus raíces. Esa higuera representaba al pueblo de Israel, que iba a rechazar al Mesías. En el año 34, al concluir las 70 semanas, se iba a cerrar la puerta de la gracia, no para los individuos. Dios ama a los judíos, pero para la nación judía se iba a cerrar la puerta de la oportunidad y el evangelio iba a ir a los gentiles. Y fíjense que en el año 70 no solamente el árbol fue cortado, sino que fue echado en el fuego, porque la ciudad de Jerusalén fue quemada con fuego por las tropas romanas. Es decir, que Daniel profetizó 3 grandes eventos de la vida del Mesías. 1, su ungimiento. 2, su muerte. Y 3, el cierre de la puerta de la gracia para la nación judía. Juan el Bautista se levanta y predica esos 3 mismos asuntos. Bautiza a Jesús cuando es ungido. En segundo lugar, lo presenta como el Cordero de Dios que iba a morir. Y en tercer lugar, dice, si la nación judía no produce fruto, será que cortada y echada ¿dónde? Y echada en el fuego. Qué interesante este proceso, ¿verdad que sí? Matemático. Hemos visto 4 ejemplos hasta ahora. Necesitamos en los últimos minutos que nos quedan ir a nuestro último ejemplo. Ahora, dicho sea de paso, ¿sacó Dios a un remanente como resultado de la obra de Juan el Bautista y luego la obra posterior de Jesús? Claro que sí. En Romanos, el capítulo 11, el apóstol Pablo lo llama un remanente salvo por gracia. Fíjense que los discípulos todos eran judíos. Y eran muchos de ellos discípulos de Juan, que aceptaron al Mesías. Es decir, bajo el liderazgo de Juan y Jesús, que vino después de él, se salvó
a un remanente. Cuando Dios juzgó a la nación judía, también Dios recuperó de entre los gentiles a un remanente fiel a Él. Ahora necesitamos ir a nuestro último ejemplo. Daniel tiene otra profecía. Se conoce como la profecía de los 2300 días. Se encuentra en Daniel 8 y el versículo 14. Si quieren ir allí conmigo, Daniel 8 y el versículo 14. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, sabemos que las profecías, días, representan años. Es decir, Daniel está diciendo, en 2300 años el santuario será purificado. Ahora, en Daniel 9 nos explica que la profecía de los 2300 días comienza en el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes de restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Ahí comienza la profecía de los 2300 días, es decir, las 70 semanas son la primera parte de la profecía de los 2300 días. Los 490 años de las 70 semanas son la primera porción de los 2300 días. Es decir, lo único que tenemos que hacer es empezar en el año 457 e ir hacia adelante 2300 años y vamos a llegar a la fecha de la purificación del santuario. Ahora escuchen bien, no puede ser este santuario el santuario terrenal. ¿Y saben por qué? Porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70. Y esto nos lleva hasta el año 1844. En esa fecha no había santuario en la tierra, no había templo en la tierra, había sido destruido el templo judío por los romanos. Cuando vamos al libro de Hebreos, notamos que el templo de los cristianos es el templo celestial. El santuario en el cual obra Cristo es el santuario celestial. Así que en 1844, cuando dice que el santuario será purificado, significa que se iba a realizar una obra de juicio como la que sucedía en el día de expiación en Levítico el capítulo 16. Cuando todos los pecados que habían entrado al santuario durante el transcurso del año, una vez al año, al final del año, el santuario era purificado de esos pecados. Y eso representaba el gran juicio, porque se separaba a los justos de los injustos. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía era para los días de Daniel? No. Noten Daniel el capítulo 12 y el versículo 4. Hablando de esta profecía de los 2300 días, Daniel 12 y el versículo 4, Dios le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Es decir, esto no es para tu época, sella el libro, cierra el libro, séllalo. Y luego dice, hasta el tiempo del fin. Es decir, en el tiempo del fin se iba a quitar el sello. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, el libro de Daniel no era para la época de Daniel, especialmente la parte que tiene que ver con los 2300 días, no era para los días de Daniel. Se iba a cumplir milenios antes o después de lo que había dicho Dios al profeta Daniel. Noten también el versículo 9 de Daniel 12. Dios le está hablando. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Es decir, esta profecía de los 2300 días no es para tu época. Ahora se me ocurre hacer esta pregunta. ¿Creen ustedes que al final de este periodo de tiempo Dios iba a levantar a otro profeta para hacer verdad presente el mensaje de Daniel 8:14? ¿Creen ustedes que alrededor del año 1844 Dios iba a levantar una voz profética que dijera la profecía de la cual habló Daniel, de un juicio, de la purificación del santuario, ahora se está cumpliendo? Se me ocurre hacer esa pregunta. ¿Creen que sí? Pues claro que sí. En todos los otros casos funcionó el mismo proceso. Esperaríamos entonces que en 1844 levantaría Dios a un profeta
que predicaría el mismo mensaje que predicó Daniel en cuanto a los 2300 días, que iba a explicar lo que es la purificación del santuario, que iba a hablar sobre el inicio del juicio en el santuario. Eso esperaríamos. ¿Saben lo que es extraordinario? En diciembre del año 1844, después de lo que se conoce como el Gran Chasco, cuando Jesús no vino, estaban esperando que Jesús viniera a purificar el mundo, creían que este mundo era el santuario, aunque la Biblia no dice que el mundo es el santuario. Y quedaron chasqueados porque Jesús no vino. Los pioneros empezaron a estudiar las profecías después de esto y se dieron cuenta que el santuario no era el terrenal, sino el celestial. Y que la purificación del santuario no era la segunda venida, sino que era el comienzo del juicio en ese santuario celestial. Y Dios levantó a una persona para explicar lo que había pasado en 1844 para que la gente pudiera recibir ánimo y aliento. Diciembre de 1844, Dios levantó a una mujer llamada Elena G. de White. ¿Y sabe lo que es interesante? Ella podría haber hablado de muchas cosas. Podría haber hablado de la Trinidad, podría haber hablado primero de la salud, podría haber hablado primero del sábado, podría haber hablado primero de lo que pasa cuando una persona muere, podría haber hablado de muchas doctrinas bíblicas. Pero saben que si ustedes miran las primeras visiones que ella tuvo, se encuentran en el libro Primeros Escritos. Lo interesante es que ella se enfoca en lo que pasó en 1844. Quiere explicar por qué la gente quedó chasqueada y cómo Jesús inició el juicio en el santuario celestial en 1844. E inmediatamente uno se pregunta, ¿y por qué habló de eso? ¿Por qué no habló de otras cosas? La razón es muy sencilla. Para ser el verdadero profeta, necesitaba hablar sobre el mismo tema del cual habló Daniel. Sobre los 2300 días tenía que ser su predicación. Y ese fue el tema central de la predicación de Elena White al principio de su ministerio. Fue explicar la purificación del santuario y la razón del gran chasco. Ahora, ¿saben algo interesantísimo? Elena G. de White, Dios la usó para rescatar a un remanente de todas las iglesias cuando Dios comenzó este juicio. ¡Qué interesante! Se conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La iglesia que cree que el juicio comenzó en el año 1844 y que mientras que Jesús purifica el santuario allá, el Espíritu Santo quiere purificar el santuario de nuestra vida acá. Ese es el propósito de los escritos de ella. Es hablar de la necesidad de purificación del templo del alma mientras Jesús purifica el santuario celestial del registro del pecado. Ahora, ¿saben algo interesante? Alrededor de esta fecha se levantaron muchos diferentes movimientos en esa misma región que se conoce como Nueva Inglaterra. Les comparto esto. Durante este mismo periodo, alrededor de este tiempo de 1844, se levantó la iglesia que se conoce como Ciencia Cristiana, Christian Science, con su profetisa Mary Baker Eddy. Durante este periodo, aproximadamente, se levantaron también los mormones, con su profeta José Smith. Durante este tiempo se levantó lo que se conoce como la teosofía. Hoy le decimos la nueva era. La teología de la nueva era comenzó en esa época con una campeona que se llamaba Elena Blavatsky. Durante este periodo se levantó también la fe de los Bahá'í, que es como una religión combinada de cristiana y musulmana. Interesante, se originó la religión de Bahá'í bajo su fundador, que profesaba ser profeta, Abdul Baha. Durante este tiempo se levantó el espiritismo moderno, primero con un hombre que se llamó Andrew Jackson Davis y luego con las hermanas Fox de la ciudad de Rochester, 1844 a 48 durante esa época.
Durante este tiempo se levantó el pentecostalismo moderno con una mujer que se llama Margarita MacDonald. Durante este tiempo aproximado se levantaron los testigos de Jehová. Durante este tiempo se levantó Charles Darwin con su filosofía del evolucionismo. Durante este tiempo escribieron su filosofía Carlos Marx y Federico Engels, que llegó a ser la base del comunismo. Todos estos movimientos y muchos otros menores que no voy a mencionar se levantaron alrededor del año 1844. Yo pregunto, ¿por qué creen ustedes que esos movimientos, todos esos, se levantaron alrededor de 1844? Porque Satanás sabía cuándo se iba a cumplir la profecía de los 2300 días. Y él quería confundir las mentes de la gente, no sabiendo dónde estaba la verdad. Por eso levantó todos esos diferentes movimientos para que la gente estuviera confundida. Ahora algunos dicen, Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que el movimiento adventista es el verdadero? Es muy sencillo. Elena G. de White fue la única que habló sobre la profecía de los 2300 días. Todos los demás hablaron de otras cosas. José Smith dijo que se podía casar uno con muchas mujeres, los testigos de Jehová, de que Jesús no es Dios, los Bahá'í, otras doctrinas, ciencia cristiana, de que no tenemos un cuerpo real, el espiritismo, que uno puede hablar con los muertos, el pentecostalismo, que uno debe hablar en lenguas. En otras palabras, toda clase de doctrinas enseñaban estos movimientos, pero había una sola profetisa que habló de los 2300 días y fue Elena White. Así que si están buscando cuándo encontrar el verdadero don profético y en qué pueblo, se puede hacer desde esta perspectiva matemática de la palabra de Dios. Así que lo único que nos vale es estudiar estos preciosos libros que Dios nos ha dejado.